Gracias ahora, bueno, gracias a todos por estar aquí y a Linia y así por la invitación. Bueno, hemos visto durante esos 2 días todo el potencial que tiene la edición génica, pero aquí viene el Ministerio del Ambiente ahora en la fiesta, ¿no? Pero no es porque nosotros querramos, en realidad la legislación no la plantea ni el INIA ni el Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces es el Congreso quien establece las leyes y nosotros como Poder Ejecutivo tenemos que implementarlas, ¿no? Pero dentro de la implementación también hay que buscar la forma que leyes que puedan resultar de alguna manera restrictivas contra el avance de la biotecnología en el país tengan el menor impacto posible en ella, ¿no? Entonces el reto para los que trabajamos en el sector público, en el Poder Ejecutivo, es ver qué mecanismos podemos obtener a partir de la normativa para garantizar que las regulaciones puedan ser adecuadas y generen el menor impacto posible, porque todos los reglamentos pasan por un análisis de impacto regulatorio, pero las leyes no pasan por ese tipo de análisis, ¿no? Entonces, si el análisis de impacto regulatorio pasara toda la normativa que hay en el Perú, creo que muchas leyes de alguna manera no se habrían dado en ningún momento, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí, tenemos una moratoria y hay que ver cómo podemos de alguna manera ver la forma de impulsar el desarrollo biotecnológico bajo este contexto, ¿no? Entonces aquí hay que pensar un poco más como abogados que como biólogos, como ingenieros agrónomos, ¿no? Porque cuando uno lee las normas es importante entender, digamos, las interpretaciones que se le puede dar a una determinada palabra, hasta las comas valen mucho cuando hablamos de regulaciones. Y es verlo con los ojos de abogados para ver qué mecanismos podemos implementar para que las regulaciones sean, digamos, lo menos, o impacten de la menor manera posible, ¿no? En el país regulamos la biotecnología y específicamente los organismos biomodificados o transgénicos, ya, digamos, al ser parte del convenio sobre la diversidad biológica, ¿no? Este convenio, que ha sido ratificado por 196 países, tiene un protocolo, es que es el protocolo de Cartagena, que se enfoca específicamente en los organismos vivos modificados. El Convenio de Diversidad Biológica, en su artículo 8, establece que se debe regular, administrar, controlar los riesgos derivados de los OVMs. No dice que se debe prohibir, ¿no? Dice que se debe regular porque podría tener algún tipo de repercusión ambiental o sobre la conservación y uso de la biodiversidad o en la salud humana. Entonces, lo que se hace por principio precautorio es evaluar. No es tanto prohibir, sino evaluar. Y dentro de esta evaluación, lo que nos va a determinar, digamos, el análisis de la evidencia científica es si es que hay o no realmente un riesgo. Y el riesgo es un potencial. O sea, ya depende de cada país qué umbral de riesgo puede aceptar o no. Pero también el convenio tiene una parte propositiva respecto a la biotecnología y lo que busca es que se garantiza también que haya una participación en las investigaciones biotecnológicas, especialmente los que se desarrollan en países, digamos, desarrollados, ¿no? O sea, involucrar a los países en vía de desarrollo en la investigación y los productos de la investigación biotecnológica, así como también que tengan un acceso prioritario a estos resultados, aparte del tema de la regulación. Y en cuanto al protocolo de Cartagena, lo que hace es establecer algunos lineamientos para evaluar justamente los potenciales efectos adversos, si es que los hubiera, establecer algunas medidas para gestionar estos riesgos y de esta manera garantizar un uso seguro de la biotecnología. En el Perú tenemos una regulación ya que data incluso del año 94. Aquí justamente en el CIP se desarrollaron pues ya en la década de los 90 papas, camotes transgénicos, muchos de ellos llegaron a fases experimentales en campos de cultivo, ¿no? En San Ramón, en Huancayo, aquí mismo en La Molina, en Ica, en Arequipa y en otros lugares, ¿no? Entonces, sí hay de alguna manera, o sí hubo de alguna manera en el país investigación biotecnológica, hubo también regulaciones, si bien es cierto esas regulaciones eran específicas para el CIP, que era el único que trabajaba por ese entonces con ingeniería genética, y había algún tipo de conocimiento y experiencia manejando esa tecnología. Pero en el año 99 se decidió establecer una ley mucho más general que aplicara a todos los investigadores, desarrolladores en el uso de la biotecnología. Esta ley del año 99, digamos, fue reglamentada en el año 2002 y ahí se establece quiénes deberían ser las autoridades responsables de hacer justamente esta evaluación del riesgo y emitir las autorizaciones, ¿no? Que se alinea para temas agrarios, produce para temas pesqueros y DIGESA para temas de salud. Sin embargo, pasaron varios años,
dentro de ellos el Perú ratificó el Protocolo de Cartagena en el 2004, pero no se implementaba este reglamento general de la Ley 27104. Entonces fue por eso que en el año 2011, digamos, porque se veía que no se avanzaba en la regulación de los OVMs, incluso antes de que se establezca la moratoria, hubo digamos, se aprobó el Reglamento Sectorial de Bioseguridad del Sector Agrario, que finalmente la moratoria lo derogó, porque se consideraba en ese entonces que no había capacidades suficientes para regular adecuadamente la tecnología, ni se conocía dónde estaba distribuida nuestra biodiversidad y qué lugares deberían ser protegidos, qué lugares deberían ser, digamos, o se podría permitir el uso de esas tecnologías, ¿no? Entonces, en el año 2012 se reglamenta la moratoria y de alguna manera se fue avanzando, se implementó un sistema regulatorio, se empezó a establecer medidas de control, de monitoreo, de vigilancia, y de alguna manera ya el país, después de estos 10 años de moratoria originalmente establecidas, ya tenía de alguna manera toda esa expertise, tenía toda esa experiencia para poder empezar ya a regular adecuadamente la tecnología, ¿no? Sin embargo, pues en el 2021 el Congreso decidió ampliar esta norma, el laboratorio hasta el año 2035, porque consideraron pues, que todavía el Perú no estaba preparado, que le faltaban algunas cosas por desarrollar, y en vez de, por así decirlo, dar un tiempo prudente adicional para culminar las cosas que según el Congreso faltaban, decidieron ampliarlo por 15 años más, que era más del plazo original que se dio en el año 2011. Y como bien saben, fue más un tema político más que técnico, ¿no? Y aquí es importante recalcar y un poco mencionar lo que comentaban también los anteriores expositores, ¿no? Lo que en el Perú, digamos, falta cuando sacan este tipo de propuestas legislativas es la participación de la comunidad académica, de los científicos, ¿no? Finalmente quienes manifiestan su posición y su voz ante estos proyectos legislativos, pues obviamente son grupos de interés que están obviamente en contra de la biotecnología, el sector gastronómico, porque su rubro, su enfoque es diferente al desarrollo y la innovación agrícola. Entonces ellos son los que tienen de alguna manera más llegada o su voz se escucha más. ¿Por qué? Porque los científicos muchas veces dejan que pasen estas cosas, se involucran poco en regulación, se involucran poco en de alguna manera educar a la clase política, ¿no? Entonces si no hay una contraparte que haga frente ante políticas que no están basadas en ciencia, entonces obviamente estas políticas van a encontrar un terreno fértil para poder proliferar. Entonces, 2 años después, a fines del año pasado, actualizamos el reglamento. Y el reglamento actualizado de alguna manera ya toma, digamos, como base toda la experiencia adquirida en estos 10 años de moratoria, hasta esa fecha ya 12 años, y también empieza a abordar el tema de la edición génica, ¿no? Porque justamente a nivel internacional se empieza a preguntar, bueno, los productos desarrollados por edición génica, o bueno, en realidad por cualquier nueva herramienta biotecnológica, nosotros no lo acotamos a edición génica, sino hablamos de nuevas herramientas biotecnológicas en general. La edición génica es un tipo de aplicación de estas nuevas herramientas biotecnológicas. ¿Son o no son organismos vivos modificados? Porque depende de esto si es que la moratoria le aplica o no le aplica. Entonces, como pueden ver, es un tema más conceptual, no es un tema tanto, digamos, a nivel de la regulación, tanto académico como científico, sino conceptual, que se entiende por un organismo vivo modificado. Y solo un poco recordando, también hay que considerar que la moratoria solamente se aplica a los organismos biomodificados que están destinados a fines de cultivo o crianza. No se aplica toda la liberación al ambiente de OVMs. Hay productos que no necesariamente tienen estos fines y que tampoco están cubiertos por la moratoria. Por ejemplo, ¿qué pasa con los controladores biológicos? Los mosquitos de Oxitec, que están desarrollados para controlar las poblaciones de aedes, por ejemplo. No tienen un fin agrario, no tienen un fin acuícola ni pesquero, es una tecnología enfocada al control biológico, orientada a salud pública. Entonces, ¿caen o no caen en el ámbito de aplicación de la moratoria, que es restrictivo solamente a cultivo y crianza, como dice ahí, ¿no? Entonces, como pueden ver, son cuestiones de interpretación también. Entonces, por eso siempre hay que ver la norma también desde un punto de vista con los ojos de un abogado, ¿no? Que pones, digamos, a 2 abogados del mismo texto, los 2 te van a entender cosas diferentes. Porque es así un poco el tema de las legislaciones y de las regulaciones. Este mapa ya lo han visto hasta el cansancio, pero me gustaría solamente hacer incidencia en un país en particular, que es Ecuador. Porque Ecuador tiene una condición muy similar a la que tiene el Perú, ¿no? Ellos tienen prohibido los organismos transgénicos a nivel constitucional.
Sin embargo, hace unos pocos meses han aprobado su, digamos, regulación específica para los productos de edición génica. Bueno, tienen otro nombre, hay tantos nombres en realidad: biotecnología de precisión, biotecnología de mejoramiento, nuevas técnicas de mejoramiento, New Breeding Techniques, New Breeding no sé qué. Bueno, son varios nombres que le están dando estas herramientas, y incluso en cada uno de esos países varía la forma como se le está nombrando. Y lo otro también que me parece bastante interesante es de la Unión Europea, que normalmente siempre ha estado reacia, digamos, a aplicar algún tipo de facilitación a los organismos genéticamente modificados. La última propuesta legislativa, que ya fue aprobada a nivel del Parlamento Europeo, que está a la espera de la aprobación de la Comisión Europea, que es el ente máximo rector, que es el nivel político, tiene, digamos, una visión diferente de lo que es la edición génica con relación a los organismos genéticamente modificados. No solamente tiene una legislación mucho más laxa para los productos editados genéticamente, claro que no superen los 20 nucleótidos de modificación, pero también incluyen dentro de esta excepción, por ejemplo, los cisgénicos, incluyen también a los intragénicos, a los intergénicos, que son de alguna manera organismos biomodificados, pero que utilizan genes dentro del mismo pool genético, como le llaman ellos, ¿no? Entonces, este concepto de pool genético es importante. ¿Por qué? Porque si un gen pertenece al pool génico de una especie, entonces no se considera como un gen exógeno o de otra especie. Entonces es importante tener en cuenta el tema del pool génico. Para nosotros, digamos, una traducción más sencilla del pool génico serían las especies sexualmente compatibles, ¿no? Es una forma también de cómo podemos decir que un gen no pertenece a otro organismo con el cual no se pueda cruzar de forma natural. Y muchos parientes silvestres, que son especies diferentes, pueden cruzarse de manera natural con una especie domesticada y por lo tanto transferir sus genes. Entonces, si tomamos un gen de una especie silvestre y le introducimos por ingeniería genética a una especie domesticada, lo estamos haciendo la introducción de un gen exógeno, porque forma parte del mismo pool génico. Entonces, son estos dos ejemplos que me gustaría resaltar, porque son dos casos similares a los que hay en el Perú, ¿no? Normas restrictivas con relación a los organismos biomodificados, pero que han encontrado la forma de alguna manera fomentar también y no tratar de evitar que sus normas restrictivas también se apliquen a los productos de edición génica, ¿no? La salida que le encontramos nosotros fue incluir este artículo en el reglamento de la moratoria, y establece que el Ministerio del Ambiente, ¿por qué el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura o por qué el Ministerio de la Producción? Porque de acuerdo a la ley de moratoria, el Ministerio del Ambiente es la autoridad competente. Entonces debe ser la autoridad competente quien establezca, digamos, como dice aquí, sobre la base de criterios técnicos y científicos, lineamientos para determinar la condición de OBM, o sea, si es o no es OBM, en el ámbito de la moratoria, que es lo que finalmente está restringiendo o prohibiendo, de productos u organismos desarrollados a partir de nuevas herramientas biotecnológicas. Nosotros le pusimos ese nombre, no le pusimos biotecnología e innovación y nada de eso, ¿no? Nuevas herramientas biotecnológicas en general. No hablamos de edición génica, ¿no? Porque edición génica es un producto que se puede obtener a través de estas nuevas herramientas de biotecnológicas, que puede ser CRISPR-Cas, que puede ser de 2-de-Zinc, o herramientas que puedan surgir más adelante. O sea, no nos estamos acotando solamente a un tipo de herramienta, sino queremos hacer un término más amplio que pueda abarcar las diferentes técnicas que puedan surgir más adelante. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta distinción de qué productos son organismos biomodificados y cuáles no? La ventaja que tenemos es el protocolo de Cartagena tener un concepto muy simple y bastante elegante de lo que es un OBM, ¿no? Porque te da dos condiciones que debe cumplir el organismo. Dice que tienen que tener una nueva combinación de material genético, y no dice o es esto o es el otro, sino, y además debe ser obtenido a través de la biotecnología moderna. O sea, debe cumplir estos dos requisitos. Si cumple el primero pero no el segundo, no es un OBM. Si cumple el segundo pero no el primero, tampoco es un OBM. El protocolo de Cartagena claramente establece estas dos condiciones para que sea un OBM. Y nosotros podemos agarrarnos de esta definición, que también está dentro de nuestra legislación, para determinar si es o no un producto desarrollado por estas nuevas herramientas biotecnológicas como un organismo biomodificado y por tanto estar dentro del ámbito de la moratoria. Claro que cuando hablamos de biotecnología moderna nos enfocamos en una serie de herramientas, incluso puede estar aquí contenido las herramientas de CRISPR-Cas, por ejemplo, ¿no? Porque son técnicas in vitro de ácidos nucleicos, que es bastante general. Pero si estas técnicas te generan una nueva combinación de material genético, y ahí por eso es importante el concepto de gen exógeno, de pool génico o de especies sexualmente compatibles, entonces
no estaríamos ante un OVM, a menos que, pues, que este gen provenga de un organismo fuera del pool génico de la especie, ¿no? Y que además también el concepto de biotecnología moderna tiene otras, digamos, precisiones adicionales, ¿no? Primero, que superen las barreras fisiológicas naturales de la reproducción o la recombinación, o sea, que no se crucen. Entonces, si se cruzan, de alguna manera ya también estamos dejando de lado herramientas de biotecnología moderna, pero que no necesariamente provoquen que se superen estas barreras fisiológicas de la reproducción o la recombinación. Entonces, sobre la base de esto, existen diferentes productos que pueden ser desarrollados a través de esta técnica, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya viendo todas las charlas que hemos tenido hasta el día de hoy, vemos que el tipo 1 y el tipo 2 claramente no serían organismos biomodificados. Nosotros lo que vamos a hacer es orientarlo a que en estos casos no hay introducción de material genético ni de ácidos nucleicos externos, ni siquiera, por así decirlo, de la misma especie. Lo que aquí estamos aprovechando son de herramientas propias que tiene la célula para reparar su propio ADN, ¿no? Utiliza mecanismos de recombinación homóloga, de unión de extremos no homólogos. Entonces, estos mecanismos no introducen material genético. Lo que están haciendo es reparar el daño en el ADN que provoca estas nucleasas, empleando, digamos, las recombinasas internas que ellos tienen. No estamos introduciendo el gen. Estamos introduciendo modificaciones, sí, cambios, edición, deleciones, lo que fuera, pero no hay introducción de material genético propiamente dicho, ¿no? O técnicamente hablando, ¿no? Sin embargo, el tipo 3 es donde de alguna manera hay mayores discusiones, ¿no? Entonces, porque ahí sí podemos utilizar este punto de corte de la nucleasa para introducir material genético, ¿no? Pero también te va a generar un OVM, no necesariamente, a menos que introduzcas, pues, un gen de otra especie que esté fuera del pool génico, ¿no? O que sea una especie que no sea sexualmente compatible. O introduzcas ADN recombinante, digamos, mezclas diferentes elementos genéticos de diferentes organismos que pueden ser incluso del mismo pool génico, pero ya al hacer esa mezcla artificial estamos hablando de ADN recombinante. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si utilizamos este hueco, este espacio, este corte para introducir un promotor endógeno, un promotor que es propio de la especie, ni siquiera de otro pariente silvestre, ni nada, es propio de la especie? No estamos introduciendo material genético ni foráneo, estamos simplemente moviendo del lugar de repente un promotor o un terminador del propio organismo. ¿Sería un organismo biomodificado? ¿Qué pasa si hacemos un reemplazo alélico? Cambiamos un alelo de una variedad que es susceptible a una enfermedad y le ponemos el alelo de una misma variedad, perdón, de otra variedad, pero de la misma especie que sea tolerante a la enfermedad. El reemplazo alélico se puede dar de manera natural a través del curso de selección. Aquí lo estamos haciendo a través de una herramienta de biotecnología. Sería un OVM, nos genera una nueva combinación de material genético. Entonces, como pueden ver, el tercer tipo nos genera varias opciones y no todas ellas te van a generar un OVM. Entonces, la ventaja de abordarlo no como, digamos, una regulación para edición génica, que es muy acotado, sino una regulación para las nuevas herramientas biotecnológicas, nos abre un mayor margen de trabajo, ¿no? Y eso es lo que vamos a buscar a través de esta actualización. Y tenemos la ventaja, pues, que al ser uno de los últimos que va a sacar esta normativa, ya tenemos la experiencia de los otros que ya han sacado anteriormente, y algunos de ellos la han tenido que actualizar o modificar ante la casuística que se va generando. Entonces, de la experiencia nos estamos valiendo nosotros para elegir, digamos, lo mejor de las normativas que ya han sido aprobadas. Entonces, aquí el tema es un poco la hoja de ruta que tenemos. En realidad, este tema de los lineamientos para edición génica van a salir un poco más temprano. Pero también hay temas que, como parte de la coyuntura política, también un poco dificultan. Uno de ellos fue justamente lo que comentó Miguel hace un momento. En el mes de mayo, el Ministerio de Agricultura propuso derogar, digamos, o hacer precisiones a las excepciones de la moratoria, para que se permitan ciertos cultivos que son organismos biomodificados. Pero también dentro de esta propuesta de modificación de la ley, introdujeron el tema de la edición génica. Entonces, de nuestro punto de vista, ahí lo que se hizo fue politizar el tema de la edición génica, porque sabemos que el tema de los organismos biomodificados ya están politizados. Si además le estás metiendo la edición génica, digamos, estás cargando todo el aspecto negativo que ya tiene desde la percepción pública, desde a nivel de la política en el Perú, le estás incluyendo también la edición génica, también estás matando dos pájaros de un tiro. Entonces, obviamente, esa propuesta de derogación de la moratoria no iba nunca a pasar en un congreso como este, ¿no? Y finalmente simplemente lo rechazaron, ese pedido de
de facultades, específicamente ese tema lo hicieron borrar, pero al borrar ese tema también borraron el tema de la edición génica, porque estaba metido en el mismo paquete. Entonces, indirectamente han venido afectando algo que nosotros habíamos trabajado a nivel técnico, buscar una salida que sea más simple, una salida que no involucre temas políticos, sino que sea a nivel técnico a través de una simple resolución. Entonces ya lo politizaron. Entonces eso de alguna manera a nosotros nos generó un retraso, porque si sacábamos esta propuesta justamente en ese momento, ya digamos los ojos de los legisladores, los ojos de las personas o de las organizaciones que están en contra de la tecnología también le van a poner ahí, ¿no? Entonces nosotros ya hemos esperado un tiempo prudente, ya tenemos una propuesta de borrador que vamos a empezar a trabajarlo con las autoridades competentes, con INIA, con Midagri, con Produce, entre otros, pero ayer también salió la nueva propuesta de modificación de la ley 27104, donde también vuelven a introducir el tema de edición genómica o edición genética, ¿no? Entonces, nuevamente estamos politizando el tema de la edición génica. ¿Por qué? Porque no, la vía no es esa, la vía es más simple, la vía es simplemente decir, si no es un OVM, entonces no tiene por qué ser regulado, no tiene por qué estar prohibido, entonces no tiene que, digamos, generarse una nueva regulación sobre ese tema. Pero si intentamos meter, digamos, dentro de una ley, dentro de las excepciones, la edición génica, estamos diciendo que la edición génica sí es un OVM, pero lo estamos exceptuando de la normativa. Entonces, esa estrategia, de nuestro punto de vista, no es la más adecuada. Entonces, la más adecuada es simplemente trabajarlo a nivel técnico, decir que estos productos, por estas herramientas biotecnológicas, no son OVMs, por lo tanto no se regulan por ningún lado, ni requieren ninguna modificación legal, ninguna excepción, ni nada de eso, simplemente porque no son OVMs y no están en el ámbito de aplicación de la norma. Entonces esperamos que para el mes de diciembre, trabajando ya con las autoridades competentes, tengamos una propuesta final. Necesariamente, por ser una propuesta ambiental, una normativa ambiental tiene que pasar por consulta pública, y lo que nos gustaría dentro de la consulta pública es contar con mayor apoyo, digamos, de la comunidad académica, de los investigadores, de los fitomejoradores, porque finalmente cuando sacamos alguna norma de consulta pública, de los 100 comentarios, 99 son en contra, porque obviamente los que participan de la consulta pública son las personas que están en contra muchas veces de la tecnología, y los investigadores científicos no se manifiestan. Entonces, cuando uno presenta la matriz de comentarios y aportes digamos, a la cabeza del ministerio, ve porque todo es negativo, y te dice, ¿cómo vas a sacar una norma si todo el mundo está en contra de esa norma? Te dicen, ¿no? Entonces es importante que siempre participen de estos procesos de consulta pública, porque importa mucho que la participación de la comunidad académica, y también de las leyes. En el Congreso también tienen un portal para que la ciudadanía ponga sus comentarios, si está a favor o en contra de una norma, que también sirve de mucho al momento de presentar un proyecto de ley. Esperamos que si todo va bien, para el mes de abril ya tengamos esta resolución ministerial con esta propuesta de lineamientos justamente para determinar qué productos son o no son OVMs. Y la propuesta es bastante simple, digamos lo que se viene haciendo en otros países. Se presenta una solicitud de consulta, va a haber un formato para ello, se le presenta al Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Ambiente evalúa si está completa o no la solicitud. Si está completa, pasa a trámites, se estima que sea unos 60 días hábiles que tome, digamos, la evaluación de si hay o no hay presencia de material genético exógeno en función a la herramienta que ha sido aplicada, o si es, digamos, un producto que tiene un transgénico transiente, digamos, en la mitad del proceso hay un transgénico, pero en el producto final no lo hay, entonces hay que determinar todo eso, ¿no? Y hay que evaluar si es que es un OVM o no es un OVM. Porque incluso si es un OVM, hay que ver si es que ese OVM está dentro del alcance de la ley de la moratoria o no está dentro del alcance de la ley de moratoria. Porque hemos visto que la ley de moratoria aplica a productos, digamos, con fines de cultivo o crianza. Si viene algo con fines de bioremediación, si viene algo con fines de control biológico, entonces no necesariamente es cultivo o crianza, y por lo tanto podría estar excluido de la aplicación del laboratorio. Entonces lo que te va a decir finalmente la respuesta del ente regulador es simplemente que este producto no es OVM. No vamos a autorizar nada, porque el Ministerio del Ambiente no autoriza este tipo de productos. Lo que vamos a dejar es claro que este no es OVM. Y por lo tanto, al no ser OVM, ya no tiene que pasar por ningún tipo de normativa asociada a los OVMs, sean regulatorias o sean prohibitivas. Simplemente van a tener que cumplir las regulaciones específicas, por ejemplo, si es semillas, la ley de semillas, ¿no? Si es un producto fitosanitario, obviamente las legislaciones del SENASA, ¿no? O sea, digamos, las regulaciones específicas al producto. Pero ya al no ser OVM, simplemente ya no pasa por ningún tipo de regulación de OVM, como la ley 27104, como la ley de moratoria. Bueno, eso es lo que le quería presentar ahora, y gracias por su atención.